familia, continuamos con esta hermosa historia que tocamos la semana pasada. Recordémonos que nuestro Señor ya había sido bautizado por Juan, ya había sido tentado en el desierto, ya había llamado a los primeros discípulos y habían sido invitados a una boda. Vamos a recordar lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 2. Les voy a leer del versículo 1 al 12. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que él les dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de cada una las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque los sirvientes sí sabían de dónde venía, dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han vivido mucho, entonces el inferior. Mas tú, le dijo al novio, has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, dice la palabra del Señor, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, y los hermanos y sus discípulos, y ahí no estuvieron muchos días. Acordémonos, lazos de amor, lo que nos decía nuestro Señor la semana pasada, que las bodas hebreas son similares a lo que son las bodas aquí latinas o las hispanas. Una boda era un acontecimiento donde se venía todo el pueblo y no podían quedar mal. Y habían contratado un coordinador o un maestresala. Y este coordinador o este maestresala es el que se encargaba de que todo saliera a la perfección. Pero como la boda fue efectuada en Galilea y nuestro Señor creció en Galilea, es muy probable que eran familiares o eran conocidos de Jesús y María. Por eso es que María vino al Señor y le dijo: se acabó el vino. Y la semana pasada el Señor nos habló de que le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Amén. Y el Señor nos habló bien bonito la semana pasada, que en el Señor, en Jesús, usted tiene salvación, libertad, vida nueva. En Jesús usted tiene una identidad. En Jesús usted tiene un propósito. En Jesús usted tiene un llamado. En Jesús usted tiene paz, gozo, autoridad y victoria. En Jesús usted tiene a un Dios, a un Señor, a un Rey, a un Padre, a un amigo, a un esposo, a un hermano. En Jesús es lo que tenemos. Es lo que nos hablaba el Señor la semana pasada. Y hoy vamos a ver otro ángulo de esta hermosa historia. Que María vino a Jesús y le presentó un problema. Se acabó el vino. Y el Señor le dice: aún no ha venido mi hora. Pero al instante obró. La pregunta aquí, lazos de amor: ¿y si no hubiera obrado nuestro Señor al instante, dejaría de haber sido Él Dios? Fíjese lo que dice la palabra en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. El rey Salomón lo escribió de esta manera y dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. ¿Cuántos de nosotros se llega el viernes o el sábado y vamos a la carnicería con la intención de ir a comprar un pollito, una carnita porque quieres asarla, y de repente ves una línea tremenda? Y luego te hacen agarrar un tiquetito y te sale como el 95 y van en el 60. Híjole. Y tienes que esperar a
que pase cada número. Y luego nos falta que el número 60 sea un hermano Joel y que, ahora dame esto, ahora dame el otro. Y ahí lo traen el pobre para arriba y para abajo y nunca avanzó. ¿O cuántos de nosotros nos ha tocado que queremos hablar al 1-800 y te dicen, tu tiempo de espera, 1 hora y 45 minutos? Santo Padre. Todos sabemos, lazos de amor, lo que es esperar. Nos ha tocado esperar para respuestas, nos ha tocado esperar para sanidad, nos ha tocado esperar para trabajo, nos ha tocado esperar para restauración y nos ha tocado esperar para las promesas. Pero muchas veces lo que nos duele no es la prueba en la que estamos atravesando, sino lo que nos duele es la espera. Hay oraciones que no son contestadas rápido. Hay puertas que no se abren cuando nosotros queremos. Hay promesas que tardan demasiado. Y en este tiempo de espera aparece la desesperación en nosotros, aparece la ansiedad, aparece la duda, aparecen los cuestionamientos. Y todos en algún momento, al menos a mí me ha pasado, cuando estamos orando a Dios, tal vez hasta le gritamos o le decimos, Señor, ¿por qué tardas? Señor, ya no aguanto más esta situación. Señor, ¿hasta cuándo? Vivimos en una generación, lazos de amor, de respuestas rápidas. Todo queremos rápido. Todo queremos en 5 minutos. La comida rápida, están las líneas del drive-thru llenas. Hay mensajes instantáneos, escribe uno un mensaje y enseguidita ya le cae uno en California, el otro en Monterrey, y si tienes un grupo a todos les cayó al mismo tiempo. Ahora hacen las compras en línea con un solo clic. Y tenemos el lujo de que hasta te lo traen a la puerta de tu casa. Ya no tienes que esperar. No estamos acostumbrados a esperar. Pero lazos de amor, hoy te quiero decir que Dios no trabaja con prisa. Trabaja con propósito. Nuestro Señor no trabaja con prisa. Trabaja con propósito. Muchas veces no perdemos la fe en Dios. Seguimos teniendo fe. Lo que perdemos es la paciencia en nuestro Señor. Hoy nuestro Señor, lazos de amor, nos quiere enseñar y nos quiere decir y confirmar y afirmar que Él nunca llega tarde. Él nunca llega tarde a tu petición. Él nunca se adelanta. Él siempre llega en el tiempo perfecto. Y Jesús le dijo a María, aún no ha venido mi hora. Nuestro Señor tiene tiempos perfectos. En cambio, nosotros queremos siempre tiempos inmediatos, lazos de amor. Nosotros queremos todo inmediato, pero los tiempos de nuestro Señor son perfectos. Fíjese lo que dice el profeta Isaías en su libro, capítulo 55, versículo 8. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8, dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Los pensamientos de nuestro Señor no son los de nosotros, y los caminos son diferentes a los de nosotros. Nosotros, lazos de amor, vivimos con un reloj. Cada uno de nosotros, ya sea de lunes a viernes o de lunes a lunes, tenemos que ser despertados con una alarma. Vivimos con el alarma. Y ahí vamos, le ponemos 5 minutos más. Nosotros vivimos con el reloj. Nuestro Señor vive con propósito. Nosotros queremos respuestas rápidas, pero Él quiere un proceso profundo en nosotros. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo soy culpable de esto. A veces oramos y le decimos, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. O sea, no pude ni esperar. O sea, dame paciencia, Señor, pero ya dámela ya. Y queremos, y
Queremos y queremos, creemos y queremos que la paciencia venga en una píldora de 500 miligramos. Y no es así. Nuestro Señor no trabaja con prisas humanas. Él trabaja con sabiduría eterna. Y nuestro Señor le dijo a María, cuando le dijo, se terminó el vino, le dijo, aún no ha venido mi hora. La desesperación nace cuando nosotros queremos controlar el proceso. Cuando usted quiere controlar el proceso en el que usted está, empieza a desarrollarse en usted esta desesperación. Salomón, en su libro de los Proverbios, allá en el capítulo 3, versículos 5 y 6, dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propio entendimiento, dice otra versión. Muchas veces confiamos en Dios, pero solamente confiamos en Dios hasta donde le entendemos a Dios. Y aquí nuestro Señor te dice, confía en mí, aunque no me entiendas. Y a veces nomás confiamos lo que entendemos. Cuando nuestro Señor no nos responde como queremos o en los tiempos que queremos, nos inquietamos, dudamos, nos frustramos y hasta queremos darle una ayudadita. Y cuando le queremos dar una ayudadita a nuestro Señor, ¿qué cree usted que sucede en lazos de amor? Se cometen errores. Se cometen errores. Allá por el libro del Génesis, entre el capítulo 12 y el 21, hay una historia que, si usted la lee en su tiempo, duran solamente 9 capítulos, pero en tiempo fueron 25 años. Nuestro Señor le promete un hijo a Abraham y una descendencia tan grande como las estrellas en el cielo. ¿Pero qué creen que pasó? Pasaron 5 años y nada. Pasaron 10 y nada. Y llegó el año 11 y su esposa Saraí dijo, ya se está tardando mucho, déjale, doy una ayudadita al Señor, no va a ser que se haga olvidado de la promesa que me hizo. Y le dieron una ayudadita al Señor. Y dice la palabra, cuando usted la lee en su tiempo, que Saraí le ofreció a Abraham a su sierva Agar. Y pasó lo que tenía que pasar y tuvieron a un niño llamado Ismael. La desesperación produjo decisiones. Se desesperaron en la promesa. Le quisieron dar una ayudadita a nuestro Señor y alteraron el plan que el Señor tenía para con Abraham. Y Agar tuvo relaciones con Abraham y nació Ismael. Y las decisiones fuera del tiempo de Dios producen consecuencias. Esas consecuencias de Abraham, Saraí y Agar las estamos viendo hasta el día de hoy, lazos de amor. Hasta el día de hoy vemos esas consecuencias. Fíjese, ahí en el capítulo 16, versículo 12, el ángel que el Señor usó le dice a Agar que este niño será hombre fierro, dice, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos, él habitará enfrente de todos sus hermanos. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje, le dijo el ángel. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus hermanos. Ese era Ismael. Esa decisión produjo una consecuencia. Y dicen los que saben que de la descendencia de Ismael vienen los filisteos, los amalecitas, los amorreos y todos los que fueron contras del pueblo de Israel. Y hoy nosotros lo vemos. Todas estas personas que están en contra del judaísmo y del cristianismo son descendientes del linaje de Ismael. Entonces, esa ayudadita que Abraham y Saraí y Agar le dieron al Señor alteró el plan perfecto que tenía el Señor en las vidas de ellos. Esas consecuencias que afectan a nuestra vida cuando le queremos dar una ayudadita al Señor. Conflictos familiares, hay dolor, hay divisiones. Cuando nos adelantamos a los tiempos perfectos de Dios,
complicamos lo que Él quería bendecir en nuestras vidas. Muchas bendiciones se dañan no por falta de fe, lazos de amor, sino por falta de paciencia. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones apresuradas en nuestras vidas? No me lo conteste a mí, contésteselo usted. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones apresuradas en nuestras vidas? Jesús le dijo a María, aún no ha llegado mi hora. Hemos tenido o estamos en relaciones que no eran de Dios, porque tomamos decisiones apresuradas. A veces aceptamos trabajos o oportunidades, ¿por qué? Porque tenemos el miedo de quedarnos sin nada y tomamos la decisión rápida en un empleo que no era el que el Señor quería para ti. Abrimos una puerta que no era la que el Señor quería para ti, pero no pudimos tener la paciencia para esperar los tiempos perfectos de Dios. A muchas veces nos desesperamos y hacemos movimientos en nuestras vidas sin dirección, porque el Señor no nos ha dado la dirección que tomar. Y accionamos, ¿por qué? Porque le queremos dar una ayudadita. A veces aceptamos cargos en el ministerio, hacemos cosas en el ministerio sin ser llamados a hacerlo. Ay, es que ¿por qué? Nadie me contesta cuando mando el mensaje. Pues es que el Señor no te pidió que mandaras el mensaje. El Señor te pidió que oraras. Es un ejemplo. Y nos frustramos cuando las cosas no nos salen a como creemos que el Señor nos está diciendo. Pero el Señor no nos ha dicho, no nos ha llamado, no nos ha comisionado para ciertas áreas en nuestra vida. Y todo esto nos sucede por no saber esperar. 2026 años después o más, seguimos con la consecuencia de lo que Abraham y Saraí y Agar hicieron. Todo por no saber esperar. Nuestro Señor ve lo que nosotros no podemos ver. Dice ahorita Isaías, mis pensamientos no son tus pensamientos. Nosotros vemos el hoy, el problema y la necesidad. Nuestro papá ve el mañana, tu proceso, tu propósito. Si algo le pedimos al Señor hoy y Él nos lo da hoy, es muy probable que no podamos con esto mañana, porque no estamos listos para lo que nos está dando. Por eso es que aún no te lo da. Si te lo diera el día de hoy, no supieras qué hacer con Él. Él te está preparando, Él te está moldeando, Él te está formando. Nuestro Señor nunca se equivoca con el reloj. Nunca se equivoca con el reloj. Fíjese lo que dice el profeta Habacuc en su libro, capítulo 2, versículo 3. Profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 3, dice la palabra de nuestro Señor: pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, dice Habacuc. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Aunque parezca tardar, la promesa que Dios ha depositado en tu corazón, el propósito que el Señor ha depositado en tu corazón, espéralo, porque sin falta vendrá. No dice tal vez va a venir, dice sin falta vendrá. No dice cuando yo quiera, no como yo quiera, sino cuando nuestro Señor decida que es el tiempo perfecto, que es el mejor tiempo para darte esa promesa. No es pecado sentirte cansado, no es pecado llorar, no es pecado preguntar, pero sí es muy peligroso dejar de confiar en el Señor. Y el peligro se convierte en desesperación. Y la desesperación nos hace pensar que Jesús se olvidó de nosotros. La desesperación nos hace creer que nuestro Señor llega tarde a sus promesas.
La desesperación nos hace pensar que nuestra oración fue ignorada por nuestro Señor. Que tal vez como ciertas veces, reject, esta no, y que sigue. No, nuestro Señor siempre llega a tiempo. Nuestro Señor siempre cumple. Y las promesas que Él ha dado a tu vida van a llegar, lazos de amor. Fíjese lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él nunca llega tarde, lazos de amor. Nuestro Señor siempre llega justo a tiempo. Tal vez hoy te estás preguntando como David. Ahí en el Salmo 13, versículo 1 dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Tal vez tu oración esta mañana o ahorita mientras adorábamos y alabábamos al Señor es: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir en esta situación? ¿Hasta cuándo me vas a tener en estas aguas tan revueltas? Señor, ¿por qué tanto? ¿Por qué permites esto? Todavía no salgo de una y me metes a otra, Señor. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo, Señor? Y hoy el Señor te dice estas hermosas palabras, lazos de amor. Estoy trabajando, aunque tú no me veas. Estoy trabajando, aunque tú no me veas. Y Jesús le dijo a María: aún no ha venido mi hora, mujer. ¿Por qué? Porque nuestro Señor usa la espera para formarnos. El Señor usa ese tiempo de espera para formarte, lazos de amor. Nuestro Señor, a través de Moisés, liberó al pueblo de Israel. Y por 40 años anduvieron en el desierto. Y el pueblo de Israel vio la mano de nuestro Señor en primera fila, lazos de amor. Cuando los tenían atrapados, el Señor abrió el mar y tuvieron liberación. El Señor les dio de primera mano alimento. Tuvieron la bendición, lazos de amor, de ver cómo del cielo caía este maná y todos los días se alimentaban directamente del cielo. Les dio de beber cuando tenían sed. Tuvieron la bendición de ver de primera mano cómo es que agua brotaba de una piedra. Tuvieron la bendición de ser vestidos por nuestro Señor. Dice la palabra de Dios que sus zapatillas nunca fueron desgastadas en esos 40 años. Si usted se pone el mismo zapato de aquí al diciembre, va a andar sabiendo qué sabor era el chicle que pisó. Sin embargo, sus sandalias no se desgastaban. Los defendió de primera mano. Cuando los pueblos opositores, descendientes de Ismael, venían a hacer guerra, veían cómo el Señor les daba victoria. Lo vimos el miércoles en la historia que el Señor nos habló. Victoria nomás con un bastón en el aire. Y aún viendo esta generación del pueblo de Israel todo esto con sus propios ojos y viendo la grandeza de Jehová, decían: nos hubiéramos quedado en Egipto. Nos hubiéramos quedado en Egipto. Y no fue hasta cuando toda esa generación, con la excepción de Josué y Caleb, había muerto, que pudieron entrar en esa tierra prometida. La espera en tu vida no es tiempo perdido. La espera en tu vida es tiempo de formación. Mientras tú esperas, lazos de amor, Dios está fortaleciendo tu fe. Mientras tú estás esperando, Dios está limpiando tu carácter, lazos de amor. Mientras tú estás esperando, Dios está preparando tu corazón.
Dios te está preparando para lo que viene. Porque la verdad es, lazos de amor, que si el Señor nos diera lo que le estamos pidiendo el día de hoy, no estaríamos preparados para sostenerlo mañana. La primera generación que vio todas estas proezas del Señor de primera mano, en primera fila, nunca pudo sacarse a Egipto de su corazón. Y si simbolizamos a Egipto como el pecado, muchas veces nosotros no podemos sacarnos ese pecado del corazón y queremos volver a Egipto. Vemos las grandes proezas que el Señor ha hecho en nuestra vida, esas sanaciones, esa salvación, esa redención, pero quieres volver a Egipto. El Señor te alimenta a diario con este hermoso maná del cielo, pero quieres volver a Egipto. Tienes las mejores sandalias que han existido, no se desgastan, pero quieres volver a Egipto. La primera generación nunca pudo sacarse Egipto del corazón. La segunda, ellos nacieron, crecieron y vivieron dependiendo en Jehová. Ellos veían cómo esa provisión de maná era diaria y doble los días de reposo. Imagínense esa experiencia, lazos de amor. Que este hermoso alimento de lunes a viernes nomás tenía un tiempo de caducidad de 24 horas. Pero el sábado duraba 48, lo mismo. Ver agua brotar de una piedra. Qué hermoso. Esta segunda generación vieron todo eso. Vieron cómo Israel recibió libertad. Pero antes de la tierra prometida, vino el desierto. Antes del maná, vino el hambre. Antes de habitar en la promesa, vino la purificación. Antes de la administración, vino la formación. Pero en cada etapa y en cada paso, nuestro Señor estaba ahí. Y tal vez hoy tú estás en ese desierto espiritual. Tal vez estás en ese tiempo de silencio donde no lo escuchas. Tal vez estás en ese desierto donde ves que nada se mueve. Pero el Señor te está diciendo, y alguien tiene que escuchar esto. El Señor te dice en esta mañana, no te estoy castigando, te estoy preparando. No es un castigo, te estoy formando, te estoy purificando. Pero hoy te dice, aquí estoy contigo. Pero ¿cómo podemos aprender a confiar en los tiempos de Dios, lazos de amor? Fíjese lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, que yo personalmente creo que es Pablo. Autor de la carta de los Hebreos, capítulo 10, versículo 23, dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, dice, porque fiel es el que hizo la promesa. ¿Cómo podemos aprender a confiar en los tiempos de nuestro Señor? Recordando sus promesas, lazos de amor. Recordando las promesas que a ti te ha hecho todos los días de tu vida. Las promesas que Él te dijo. Si el Señor te lo prometió, Él te lo va a cumplir. Porque fiel es el que te hizo la promesa. Y no es en el tiempo de nosotros,
es en el tiempo de. Podemos aprender a confiar orando. Orar sin cesar, dice la palabra. La oración con nuestro Señor es un diálogo con el Señor. ¿Cómo puedes aprender a esperar en sus promesas? Platicando con Él. Hay un secreto o el secret ingredient para tener éxito. Y le decía a una pareja que voy a tener la bendición de casar, y hoy el Señor nos lo repite. Todas las batallas en nuestra vida, todas, se ganan de rodillas. Todas las batallas que tú estás atravesando las vas a ganar y vas a obtener victoria de rodillas. ¿Cómo podemos aprender a confiar en las promesas de nuestro Señor? Descansando en su soberanía. Nuestro Señor, tu papá, mi papá es soberano. El salmista lo dijo de esta manera, dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y luego dice, Él hará. Descansar en su soberanía no significa rendirnos. Descansar en su soberanía es decir, Señor, eso ya no lo cargo yo. Cárgalo tú, papá. Eso es descansar en su soberanía. Como cuando estás acarreando algo bien pesado y ocupas a tu papá. ¿Ayudas, papá? Claro que sí, mi hijo. Y Jesús le dijo a María, aún no ha venido mi hora, mujer. Aún no ha venido mi hora. Pero Él se va a glorificar en tu vida. Porque la hora de Él va a llegar a tu vida. Y el proceso en el que estás se va a cumplir. El tiempo perfecto de nuestro Señor. Ponte de pie conmigo.